Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a seguir leyendo y discerniendo y comentando lo que el maestro nos quiere dar a entender y para que lo alcancemos con nuestro trabajo en lo que significa el trabajo espiritual y la corrección, que es el punto número 15, si no me equivoco. Vamos a ver qué nos dice el maestro. Leo. Tal trabajo no se considera que se ha hecho en favor del creador, siguiendo la lectura de lo de la vez pasada, sino con el fin de recibir placer, refiriéndose a el deseo de recibir placer. La meta del creador, sigo leyendo, es inducirnos a escoger el sendero correcto en la vida, el sendero de nuestro libre albedrío, justificando así sus acciones en sus creadores, en sus creaciones, perdón. Podemos entender esto solo cuando estemos completamente libres del egoísmo, independientemente del placer personal. Por esta razón, el Creador formó una condición esencial para la elevación espiritual. Primero, la aceptación de la fe en Él. Es decir, primero tenemos que entender que Él es el creador, que Él hizo este esquema para inducirnos y que todo lo que Él hizo es lo que nos va a llevar correctamente por el camino espiritual, como dirían otros, hacia la elevación de la conciencia, la elevación y la corrección, como la conocen los cabalistas. Entonces, primero, la aceptación de la fe en el Creador. Es decir, en otras palabras, la aceptación de que nosotros o él o la creación necesita al creador, que es el que lleva, digamos, entre comillas, el volante. Y eso significa que es la justicia como nuestro supervisor, como segunda cosa. Bajo estos dos aspectos, la fe y su supervisión, que lo entendemos, que lo aceptamos y que empezamos a trabajar como socios de la supervisión del Creador, nuestra tarea se va a resumir en, dice el maestro, primero, creer en que hay un soberano en el mundo. Número dos, reconocer en tu percepción, en tu forma, en tu esquema mental, en tus pensamientos, reconocer que aunque para nosotros la fe no sea importante, el Creador eligió específicamente este sendero para nosotros. Porque créanme, es muy complicado hablar de fe, porque inmediatamente lo bajamos de cualquiera de las religiones. Inmediatamente lo definimos desde el punto de vista material.
Entonces, eso hace que a veces se pierda importancia en la fe, pero debemos de reconocer que el Creador reconoce o eligió específicamente el sendero de la fe para nosotros como un medio para acceder y estar siempre presente en el camino. No es tener fe y ya. No, no, no. La fe, el conocimiento del Creador y la confianza sentida sobre el conocimiento del Creador y sus leyes es, digamos, la fe. Y este es el sendero adecuado para obtener finalmente un camino espiritual largo que te lleve a la meta. 3. Creer, y esto le cuesta mucho trabajo a los estudiantes de Kabbalah, creer que debemos seguir el camino de dar y no el de recibir. 4. Creer mientras trabajamos en favor del Creador que Él acepta nuestro trabajo, como sea que sea, siempre que tengamos intención de que sea en favor del Creador. Aunque nos parezca que no lo acepta o que es muy pequeño el trabajo para que lo acepte, o lo que sea que sea. Cuando quieres trabajar en favor del Creador, Él acepta esta condición. 5. Atravesar durante el proceso de autodesarrollo, es decir, cuando empezamos a practicar las reglas de la Kabbalah, a practicar en nuestro autodesarrollo, atravesar dos categorías de fe por encima de la razón. Así de importante es la regla de la fe por encima de la razón. La número 1 o la A es proceder mediante la fe por encima de la razón. ¿Por qué? Porque no tenemos alternativa. B o número 2, escoger seguir por el sendero de la fe por encima de la razón, porque no se acaba. En todo nuestro proceso de autodesarrollo no se acaba. Siempre debemos estar pendientes de no alejarnos de la fe por encima de la razón. Y el maestro dice, incluso si nos convertimos en suficientemente conocedores, es decir, inclusive si nos convertimos en estudiantes muy adelantados en la Kabbalah y en el desarrollo espiritual interno de cada hombre, inclusive así tenemos que estar seguros de que vamos a seguir el sendero de fe por encima de la razón. Este punto número 5 es extremadamente importante para cualquier estudioso de la Kabbalah o para cualquier practicante del camino espiritual. Y más adelante vamos a ver por qué es tan importante atravesar en base a la fe por encima de la razón.
Ya lo sabremos. Número 6. Saber que si el trabajo se ha hecho dentro de los terrenos del egoísmo, es decir, si el trabajo se inicia con el egoísmo, los frutos de todo éxito, los cuales en nuestra imaginación esperamos alcanzar, se dirigen hacia nuestro propio placer. Sin embargo, cuando una persona ama al Creador o ama el otorgamiento, todos los beneficios, las recompensas, los placeres obtenidos serán entregados felizmente al Creador. Y todos los frutos de sus esfuerzos a otros. No queremos nada para nosotros mismos. Y ese es el punto de inflexión con los amigos en la Kabbalah. No querer nada para uno, sino todo para ellos. Punto número 7. Agradecer al Creador por el pasado, porque de eso depende el futuro, debido a que el grado de aprecio por el pasado, por el que uno agradece al Creador, es igual al aprecio por lo que se recibe desde lo alto. ¿Eres así? ¿Llegaste aquí? ¿Estás estudiando aquí y ahora? Porque todo lo que realizaste en el pasado, bueno, malo, dulce, amargo, triste, feliz, vacío o llenado de placer, todo, absolutamente todo, te trajo aquí. Es entonces que somos capaces de preservar y conservar la ayuda recibida desde lo alto. Normalmente nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? Pues llegaste por todo lo que se hizo y no se hizo, por todo lo que eres. Punto número 8. Realizar el trabajo primario. ¿Cuál es ese trabajo primario? Pues que es principalmente el avanzar a lo largo de la línea derecha con una sensación de plenitud. El individuo es feliz incluso con una pequeña conexión con la espiritualidad. Normalmente, ese trabajo primario no se percibe correctamente porque se dimensiona y se subestima en un inicio, sobre todo al principio de los estudiantes de Kabbalah, que no saben dónde están pisando, no saben si van bien o van mal, porque van solamente por lo que les van diciendo, pero no hay una correspondencia en el interior, están confundidos. Pero debes saber y debes de pensar que aunque eso suceda, el hecho de estar aquí leyendo, estudiando, te está llevando de alguna forma a la línea derecha. Y esto ya es suficiente para que tengas una sensación de plenitud, de estar bien y conformadamente feliz de haber
de estar desarrollando tu ser. Adelante, cuando se adquiera plena conciencia de lo que estás haciendo y de lo que estás aprendiendo y de lo que vas a alcanzar, te vas a dar cuenta que así pasa con todos. Entonces hay que seguir. Entonces, uno es feliz de haber merecido recibir el deseo y las habilidades de realizar incluso el más leve acto en el reino espiritual ante el Creador. Que puede ser estar con el Rab, que puede ser leer, que puede ser una junta con un amigo, con tus amigos, por 5 minutos, por 1 minuto. Tienes que estar feliz y tener gratitud por eso. Pero también el punto número 9 nos ubica aún más. Avanzar también en la línea izquierda. No obstante, dice el Rab, 30 minutos por día son suficientes a fin de reflejar cuánto uno prefiere el amor del Creador por encima del amor propio. Hagan una reflexión. Y esto que están obteniendo y esto que están oyendo de una voz en base a un libro es lo que te va a hacer sentir el amor del Creador, mucho más que el amor propio. Esto que te está sucediendo. Sí, esto, el que tú estés oyendo esto. Y sigo leyendo al grado en que la persona reconoce cualquier carencia y en esta medida se requiere que uno rece al Creador sobre estos sentimientos, de tal forma que Él lo acerque, el Creador te acerque más al sendero verdadero. El sendero verdadero es la línea derecha y la línea izquierda. Y la combinación correcta de ambas líneas es lo que nos va a dar el camino hacia la meta. Más adelante, en nuestros estudios, vamos a poder definir perfectamente bien lo que es la línea derecha y lo que es la línea izquierda, y las vamos a aplicar en nosotros. Y en esos momentos ya vas a estar más sabedor de lo que significa esto que te va a acercar al Creador. Porque este es nuestro trabajo. Sigo leyendo. En el trabajo mismo debemos concentrar nuestros pensamientos y deseos en un orden específico. Veamos. Primero, aprender los caminos del Creador y los secretos de la Kabbalah. Por eso nos reunimos a estudiar. De modo que esto que estamos estudiando, este conocimiento que estamos recibiendo, te pueda ayudar a cumplir la voluntad del Creador. Esta es la meta principal del individuo. Número 2, anhelar el corregir por completo el alma de uno y retornarla a su raíz, el Creador.
desear la corrección. 3, anhelar o desear con todo tu corazón el reconocer al Creador y aferrarse a Él con pleno reconocimiento tuyo de su perfección. El Creador está en un estado de reposo absoluto, al igual que la persona que alcanza la meta de la creación. Entonces, está claro que este estado de reposo puede ser apreciado solo por alguien que haya estado previamente en condiciones de movimiento, de esfuerzo y de trabajo. Y así vas a llegar tú después a un reposo espiritual. Pero cuando hayas cumplido lo que tienes que cumplir en base a tu corrección. Y aquí destaca el Rab algo, el trabajo espiritual. El trabajo espiritual consiste en esforzarse por traer el placer, pero para el Creador, no para ti. Así que todo nuestro trabajo comienza precisamente cuando nuestro cuerpo, que es el deseo de recibir o el egoísmo, se opone al trabajo, el cual carece de cualquier beneficio personal, nuestro trabajo. Entonces, tu cuerpo te va a decir, ¿y qué gano yo? ¿Y para qué trabajas? Vas a trabajarte y a esforzarse, ¿y qué ganas? Y se va a empezar a oponer porque no gana nada. Y esto es, dice el Rab, porque el cuerpo o el egoísmo no entiende, no capta, no cabe en la mente de cualquier ser humano que lo mantiene el principio importantísimo del trabajo altruista, porque no siente que haya ninguna recompensa para él. Entonces, debemos hacer no solamente esfuerzos, grandes esfuerzos se requieren de nosotros para resistir las quejas justificables, en principio, de ese cuerpo. Por mucho tiempo nos torturamos en un intento por alcanzar alguna comprensión de lo espiritual. ¿Qué recibimos a cambio? Dice el Rab. ¿Qué? ¿Conoces a alguien que haya sobresalido en esta tarea? ¿Será posible que el Creador desee que suframos de esta manera? Disciérnelo. Aprende de tu propia experiencia. ¿Qué has alcanzado? Te pregunta el Rab. En tu actual estado de salud, ¿puedes abusar de ti mismo como lo estás haciendo? Piensa en ti, en tu familia, en tus niños, que ellos están creciendo. ¿Qué te están diciendo el Rab con esto? Que necesitas meterte a ti mismo, voltearte hacia adentro de ti.
y empezar a conocer profundamente que todo es conciencia de querer recibir algo, pero también en base a esto, que si quieres alcanzar la meta del creador, tienes que esforzarte por ya no querer recibir algo, salvo el beneficio para el creador, el beneficio para el otorgamiento. Eso es lo que quieres recibir. En esa disyuntiva, el rap te trata de meter, de hacerte y de motivarte a que te metas en tus propios pensamientos profundamente y que disiernas estos dos conceptos. No hay duda de esto. No quieras pensar que esto no es la vida y que debe haber otra cosa y que hay una persona que estás oyendo y que te está queriendo manipular o un maestro que te está queriendo manipular. Esto viene desde hace miles de años para que tú aprendas a discernir en ti estos dos conceptos. Te vayas conociendo en ti entre el creador o el otorgamiento y entre tu ego. Y el discernimiento no es de minutos o de días o de meses, el discernimiento es de años e incluso de vidas. Sigo leyendo, si el creador así lo deseara, él continuaría conduciéndonos de la misma manera en que nos ha traído a la Kabbalah, ya que en todo solo el creador gobierna y dirige, si él así lo deseara. Y todas estas quejas y muchas otras, oídas a menudo de tus parientes, quienes están relacionando con el concepto del cuerpo, son absolutamente justificadas, pero no hay respuestas para darles. No hay respuesta. De hecho, no se necesitan respuestas, no son necesarias. Porque si deseamos salir de los confines de nuestros cuerpos, de nuestro egoísmo, simplemente no debemos aceptar estas discusiones y no prestarles atención. Pero ¿cómo es posible que estés ahí donde no ganas nada, estés perdiendo el tiempo, no sabes, te están manipulando y demás? Eso te dicen tus parientes. Nada más estás perdiendo el tiempo, vete a trabajar, vete a sacar dinero, ve a hacer algo útil. Simplemente debes de seguir adelante. En cambio, debemos decirnos cuando esto sucede, nuestros cuerpos están en lo correcto. Las discusiones son lógicas y sus quejas en verdad son reales. No puedes pelear ante eso. Sin embargo, yo deseo salir de mi egoísmo, es decir, de mi cuerpo. O en otras palabras, salir de sus deseos de recibir siempre para sí mismo. Punto. ¿Por qué? Porque si te metes a discutir esto del ego,
pues no tienes forma de decir que no es verdad. Son verdaderas, son reales en la materialidad. Por lo tanto, dices tú, o te aconseja el maestro, que seguirás el sendero de la fe y no el del sentido común, el de la razón. Tienes que saltarlo por encima de la razón. Porque en el mundo material, el razonamiento es considerado lógico. Y no te vas a poner a pelear con eso. Porque es lógico, porque es verdadero. Entonces tienes que saltar ello. Y el Rab encierra esto, entre comillas, y dice, no obstante, en el mundo material, aunque no lo entiendas, debido a que todavía no tienes la visión o el intelecto espiritual, todo funciona de acuerdo a una ley diferente. Todo funciona de acuerdo a una ley diferente. Es una ley que va a parecer extraña. ¿Por qué parece extraña? Pues simplemente porque está fuera de la realidad física. Pareciera como que esto es imposible. Pareciera como que esto es utópico. Pareciera como un sueño guajiro. Dice el Rab, todo funciona de acuerdo a la ley de la omnipotencia del Creador y por la rendición completa y voluntaria a Él, tanto en mente como en espíritu, con la fe total en su ayuda. Y todo esto es contrario al deseo del cuerpo de recibir y las protestas del ego, por tanto. Cuando estamos discerniendo todo esto y estamos luchando contra estas dos opuestos que no tienen punto de contacto y que no se llega a ninguna conclusión más que a decir la razón es lo que en verdad gira y está presente en la materialidad. Pero acá lo espiritual, yo no lo entiendo, pero yo voy a seguir adelante, aún con esa situación, yo voy a seguir adelante porque tengo fe y porque esto me lo está diciendo unas personas que han vivido en la vida durante 5,000 o 6,000 años. Tengo que ver si esto es así. Este trabajo sobre nosotros mismos se llama dar por el beneficio de dar, es decir, un acto puramente altruista, representado por la línea derecha. Damos todo, simplemente porque deseamos dar. Queremos ver que todo este asunto debe de ser verdad, porque todo este asunto debe de ser así, quien me lo está diciendo desde un ser humano que ha vivido por años. Murió, los sabios de la antigüedad lo decían ya.
tengo que probar que esto es así. Entonces, este trabajo que vamos desarrollando, sobre todo al inicio, este trabajo le vamos a llamar, o le llaman los cabalistas, la luz de la fe, que es también la luz de la misericordia. Y en hebreo a esto se le llama Or Hasadim. Reconozcan no el concepto de Or Hasadim, sino lo que quiere decir esto. Cuando tú has recibido esta información, tienes fe en el Creador, no entiendes ni jota acerca de la espiritualidad, pero tú sigues las reglas de la espiritualidad y ves cómo chocan contrariamente con la situación de la materialidad, pero aún así tú quieres dar, tú quieres probar. Esto es la luz de la misericordia. Te está llegando desde lo alto esta revelación y esta forma de pensar para que tú empieces a reconocer lo que significa la línea derecha, que después vas a utilizar en tu interior para la corrección. Esto es lo importante cuando decimos Or Hasadim. Y lo vamos a estar oyendo muchísimo en las lecturas del Zohar y en las lecturas de la Kabbalah, Or Hasadim. Pero lo que no se debe de olvidar es eso que trae atrás el pensamiento y la revelación que se te está dando, que quiere decir Or Hasadim, esa línea derecha. Bueno, vamos a dejarle aquí y nos vemos a la siguiente grabación. Buenas noches, hasta luego.